Bueno, un saludo a todos y a todas de nuevo. Vamos con el tercer vídeo del tema. En el primero recordamos que lo que hicimos fue definir lo que es un vector y hablar de las operaciones de vectores desde un punto de vista gráfico. En el segundo ya definimos el concepto de base, que recordamos que era una base estaba formada por dos vectores que tenían distinta dirección. Y hablábamos de las coordenadas de un vector respecto a una base y las operaciones con vectores en coordenadas. Y por acabar el tema, aquí vamos a definir un producto entre vectores. Es el llamado producto escalar, es un producto bastante importante porque nos va a permitir calcular, nos va a permitir ver cuando dos vectores son perpendiculares y nos permite también calcular el ángulo que forman dos vectores. ¿Vale? Entonces vamos con el punto 6 del tema, que sería producto escalar de vectores. Producto escalar de vectores. Bien. Primero vamos a proceder a definirlo, ¿vale? Entonces, sean U y V dos vectores, llamamos producto escalar de U y V al siguiente resultado. El producto escalar se denota con el punto con el que estamos acostumbrados a trabajar ya el producto. Digo lo del punto porque el año que viene se os definirá el producto vectorial y el producto vectorial se denota con el simbolito de la X, ¿vale? Pero bueno, eso toca el año que viene. Este año el producto escalar y el año que viene también el producto escalar se define siempre con el punto y viene definido por módulo del primer vector multiplicado por el módulo del segundo vector y multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Esta es la definición de producto escalar. Bueno, fijaros primero. El módulo, si os acordáis, es la longitud del vector. Entonces, módulo de U y módulo de V van a ser números. Y el coseno de un ángulo también es un número que está entre 0 y 1. Con lo cual, está entre menos 1 y 1. Con lo cual, el resultado de multiplicar el módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo que forman es un número, y de ahí el nombre de producto escalar. El producto escalar nos permite, como os dije antes, averiguar si dos vectores son perpendiculares. ¿Y por qué? Pues por la siguiente propiedad. Hay una propiedad que nos dice, si U y V son dos vectores distintos de 0, distintos del vector 0, si son dos vectores distintos del vector 0, entonces los vectores U y V son perpendiculares si y solo si el producto escalar da 0. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo dos vectores perpendiculares, el producto escalar va a dar 0, y si el producto escalar me da 0, esos dos vectores son perpendiculares. Es lo que significa, ¿no? En los dos sentidos. ¿Por qué es esto? Bueno, pues es muy fácil. Si son perpendiculares, el ángulo que forman es 90 grados y el coseno de 90 es 0. Entonces, al multiplicar el módulo por el coseno, me va a dar 0. Valga lo que valga el módulo. ¿Vale? Después, el signo del producto escalar viene dado por el ángulo que forman
viene dado por el ángulo que forman los vectores. ¿Y por qué decimos esto? Primero, recordamos, los módulos miden distancias, miden la longitud del vector. Luego, si hablamos de longitud, tanto el módulo de uno como el módulo del otro van a ser positivos. No puede tener una longitud negativa. Ahora bien, el coseno sí puede ser positivo o negativo en función de que el ángulo sea agudo o que sea obtuso. Entonces, primer caso, si el ángulo que forman U y V es agudo, es decir, si es menor de 90 grados, entonces el coseno del ángulo que forman va a ser positivo, mayor que 0, con lo cual el producto escalar va a ser positivo. Pero si el ángulo que forman U y V es obtuso, entonces el coseno del ángulo que forman U y V va a ser negativo, con lo cual el producto escalar también va a ser negativo. Fijaros que el signo del producto escalar depende del ángulo que forman los dos vectores. Los dos vectores solo pueden formar un ángulo agudo o un ángulo obtuso, son las dos posibilidades que tenemos. Más propiedades. Propiedades del producto escalar. Bueno, las propiedades del producto escalar son tres. Tres que además os tienen que sonar y las tenéis que conocer. La propiedad conmutativa. Eso significa que me da igual multiplicar U por V que multiplicar V por U. La propiedad asociativa. Lo que significa esto es, si yo multiplico un número por un producto escalar, esto es lo mismo que multiplicar el número por el vector U y después multiplicarlo por V escalarmente, o bien multiplicar el número por V y luego lo que nos dé multiplicarlo escalarmente. Y por último, la propiedad distributiva, que lo que me dice es que si yo tengo una multiplicación escalar de U por V más W, esto es lo mismo que multiplicar escalarmente U por V más U por W. Bueno, pues esas son las tres propiedades, las comentamos simplemente, no las utilizaremos muchísimo, pero sí que es bueno que las conozcáis y que las sepáis. Y ahora lo que vamos es, fijaros, hasta ahora os definimos, ¿no?, el producto escalar como módulo de U por módulo de V por el coseno del ángulo que forman. La pregunta lógica que os tendríais que hacer cualquiera de vosotros y de vosotras es, ¿y cómo calculo ese módulo? Porque hasta ahora me hablaste del módulo, de que era lo que era, pero no me comentaste en ningún momento cómo lo calculo. Pues vamos a ello. En esta segunda parte del vídeo vamos a explicar precisamente cómo se calcula el módulo y cómo se calcula ese producto escalar. Pero claro, nosotros lo vamos a hacer siempre en una base ortonormal. Recordamos que era una base ortonormal. Una base ortonormal era aquella que sus vectores eran perpendiculares y tenían módulo 1. Y de hecho, la que llamábamos la base canónica era una base ortonormal, porque los vectores eran perpendiculares y tenían longitud 1 porque era el vector 0, 1 y 1, 0. Bien, ¿qué sucede en una base ortonormal? En una base ortonormal lo que sucede es que si yo multiplico un vector por el otro, como son perpendiculares, el coseno me va a dar 0, con lo cual el producto escalar me va a dar 0. Eso significa que si yo cojo los dos vectores de una base ortonormal y los multiplico escalarmente, ese producto me va a dar 0 siempre. Y si multiplico escalarmente un vector de la base por el mismo vector de la base, ese producto me va a dar 1 siempre. Fijaros por qué. Vamos a ver.
Vamos a escribir aquí primero expresión analítica del producto escalar en bases ortonormales. Esto es importante, ¿eh? Lo que vamos a explicar ahora solo se cumple para bases ortonormales, es decir, en nuestro caso para la base canónica, que es con la que vamos a trabajar. Entonces, sea B, bueno, C, voy a llamar C, porque así se le suele llamar a la base canónica, la formada por el vector I y por el vector J. Que ya sabéis que el vector I y el vector J son estos, ¿no? El vector 1, 0 y el vector 0, 1. Bien. Entonces, si yo multiplico el vector I por el vector I o el vector J por el vector J, fijaros, si me voy a la definición sería módulo de I por módulo de I por el coseno del ángulo que forma I con I. Y abajo sería módulo de J por módulo de J por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Bien. Como son vectores ortonormales, los módulos valen 1, tanto arriba como abajo. Y como aquí estamos calculando el ángulo, el coseno del ángulo que forman I con I, al ser el mismo vector, el ángulo que forma va a ser 0 grados, porque es el mismo vector, con lo cual sería el coseno de 0 en los dos casos. Y con esto demostramos que el producto escalar de I por I y de J por J me va a dar 1. Y como dijimos antes, si yo multiplico escalarmente I por J, ¿sí? Esto sería módulo de I por el módulo de J por el coseno del ángulo que forman I y J. Ahora, este ángulo es 90 grados porque es una base ortonormal, con lo cual el coseno de 90 es 0 y esto me daría 0. ¿Vale? Entonces, de aquí sacamos que el coseno, al multiplicar I por I y J por J me da 1 y que cuando multiplico I por J me da 0. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, si U es un vector con coordenadas x1 e y1 en la base canónica o en la base ortonormal, si U es un vector de coordenadas x1 y 1 en la base ortonormal, el IV es otro vector de coordenadas x2 y 2, entonces se define el producto escalar como multiplicar las dos primeras coordenadas, es decir, la coordenada x de U por la coordenada x de V, más la multiplicación de las dos segundas coordenadas de U y de V. Así es como se define el producto escalar. En este caso vamos a hacer una demostración porque así también nos acostumbramos. La demostración es muy sencilla. Si U y V tiene coordenadas x1 y 1 respecto a la base canónica, esto significa que U es igual a x1 por I más y1 por J. Y V es igual a x2 por I más y2 por J. Entonces, si yo multiplico U por V, lo que estoy multiplicando es x1 por I más y1 por J, esto multiplicado escalarmente por x2i más y2j. Entonces yo ahora, aplicando las propiedades de la asociativa, conmutativa y distributiva, puedo multiplicar este por este y por este, y después este por este y por este. Y es lo que voy a hacer. Vamos a borrar estas líneas. Sería x1 por x2 por I y por I, esto sería el resultado de multiplicar estos dos, más x1 por i2 por I y por J, resultado de multiplicar este por este. Ahora vamos con el otro, más i1 por x2 por J por I, este por este, y más
I1 por I2, el resultado de multiplicar J por J. ¿Vale? ¿Qué sucede con esto ahora? Pues lo que sucede es, vamos a borrar estas líneas para que queden bien, que si nos acordamos de antes, de lo que vimos aquí arriba, en esta parte, si yo multiplicaba dos vectores I por I o J por J me daba 1, pero si multiplicaba I por J me da 0. Entonces, este y este me va a dar 1, pero este y este me va a dar 0. Si este y este me dan 0, esto se va. Y esto al darme 1 me queda x1, x2 más i1 por i2, que es la expresión que queda al multiplicar. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos con un ejemplo. Que si a mí me dicen que u es el vector 2 menos 6 y v es el vector 3, 1, si yo multiplico u por v, lo que tengo que hacer es multiplicar 2 por 3, que es 6, y menos 6 por 1, que es menos 6, y me daría 0. Esto significaría, fijaros, que al darme 0, el vector u y el vector v son perpendiculares. ¿Vale? En este caso. Bien. Me falta explicar dos cosillas más. Me falta explicar cómo se calcula el módulo de un vector y cómo calculamos el ángulo que forman dos vectores. Bueno, pues vamos allá con el módulo de un vector. Bueno, esto es muy sencillo porque el módulo de un vector se calcula haciendo la raíz cuadrada del producto escalar del vector por el mismo vector. Y esto, como vamos a ver ahora, es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, siendo v el vector de coordenadas x, y. Siempre en una base ortonormal, ¿eh? Ojo, esto en una base ortonormal. Pues vamos a intentar demostrar esto, igual que hicimos antes con el producto escalar. La demostración también es muy sencilla, ¿eh? Si yo cojo el vector v y lo multiplico por el vector v, esto es igual al módulo de v, por el módulo de v, por el coseno del ángulo que forman v y v, ¿no? Bien, como el ángulo que forman v y v es 0, el coseno de 0 es 1, con lo cual esto es igual al módulo de v por el módulo de v, que sería el módulo de v al cuadrado. Entonces, de aquí podemos calcular que el módulo de v es igual a la raíz cuadrada de v por v. Ahora bien, como bien vimos antes, al tratarse de una base ortonormal, y teniendo en cuenta que las coordenadas de v es x, y, es la raíz cuadrada de multiplicar x por x, que es x cuadrado, más y por y, que es y cuadrado. Y esto es la demostración de que el módulo de v es igual a tiene esa expresión. Entonces, un ejemplo sencillo. Si yo tengo el vector v de coordenadas 2 menos 3, el módulo de v es simplemente la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de 4 más 9, es la raíz de 13. Ese sería el módulo de la longitud de ese vector. Y ya por último, vamos a ver cómo se calcularía el ángulo. Cómo se calcularía el ángulo que forman dos vectores. Bueno, pues esto también es muy sencillo, porque teniendo en cuenta que, vamos a ver, sean u y v dos vectores. Bueno, sabemos que u por v es igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman u y v, ¿verdad? Entonces yo de aquí, si despejo el coseno, sería igual a u por v partido módulo de u, módulo de v.
Y esta es la expresión que nos va a ayudar a nosotros a calcular el ángulo que forman, porque yo una vez que tengo el coseno del ángulo, haciendo el arcoseno, la inversa del coseno, la función inversa del coseno, podría calcular ese ángulo, ¿no? Un ejemplo de esto. Un ejemplo. Que sea el vector u de coordenadas 3, 2 y el vector v, u y v de coordenadas menos 5, 3. Bien, entonces el coseno del ángulo que forma u y v es igual a u por v partido de módulo de u por módulo de v. Esto es igual a el producto escalar arriba es multiplicar coordenada a coordenada, con lo cual sería menos 15 más 6, y abajo es la raíz cuadrada de las coordenadas al cuadrado, de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, y la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, esto sería menos 9 partido de raíz de 13 y raíz de 34. Esto, si lo calculamos con la calculadora, nos da menos 0,428 y si también nos vamos a la calculadora, haciendo arco coseno de ese valor, nos da que el ángulo que forman el vector u y v aproximadamente es un ángulo de 115 grados. ¿Vale? De hecho, son 115 grados, 20 minutos y 46 segundos, para ser exactos, ¿no? Lo podéis dejar así o en forma decimal, eso no sería ningún problema. ¿Vale? Con esto acabaríamos el tema ya queda aquí finiquitado, no tiene más. Sí que voy a hacer un pequeño inciso más, y es lo siguiente, vamos a ver cómo se cálculo del vector ortogonal a uno dado. Bueno, pues esto es muy sencillo. Si v es un vector de coordenadas AB, las que sean, entonces el vector ortogonal de v es, pues hay dos posibilidades, o es el menos BA, ¿sí? Este sería una posibilidad, y la otra posibilidad es que fuese el B menos A. Es decir, el signo lo escogéis vosotros y lo ponéis delante, o sea, a la izquierda o a la derecha, y las coordenadas siempre son B primero y A después. Es decir, ¿qué se hace? Pues lo que se hace es darle las vueltas a las coordenadas, la que es la primera coordenada pasa a ser la segunda y la segunda pasa a ser la primera, y a una de ellas, a la que queráis, a la primera o a la segunda, le cambiéis el signo. Con eso os vais a asegurar que al multiplicar esto por esto y sumarlo, como es A por B y B por A, que es lo mismo, y al sumarlo tiene signo distinto porque uno es negativo, pues os aseguráis que es de 0 y que sea un vector ortogonal. ¿Vale? Y por último, también por acabar, si queremos calcular un vector unitario, hacemos lo siguiente. ¿Qué es un vector unitario? Lo siguiente. Un vector unitario es un vector de módulo 1. Entonces, imaginémonos que a mí me dan un vector u de coordenadas AB. Este vector tiene una dirección, ¿vale? Vamos a suponer que sea esta la dirección y que este de aquí sea el vector u. Vamos a suponerlo. Pues se trataría de ver cómo puedo yo calcular el vector en la misma dirección, pero que sea unitario, es decir, que tenga módulo 1. Pues esto es muy sencillo, porque para calcular el vector unitario, que le voy a llamar v, por ejemplo, sería coger el vector u y dividirlo por su módulo. Si yo divido el vector u por su módulo, va a ser un vector unitario. Es decir, en este caso sería a partido de raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y b partido de raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Estoy dividiendo las dos coordenadas por el módulo. Bien, ¿por qué podemos asegurar que el
módulo de este vector nuevo es 1? Pues fijaros, el módulo sería la raíz cuadrada de a partido de la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado al cuadrado más b partido de la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado al cuadrado. Si hago cuentas, arriba me quedaría a cuadrado y abajo la raíz se me va, con lo cual me queda esto, más b cuadrado y abajo también la raíz se me va, con lo cual me queda esto. Y esto, haciendo cuentas, es a cuadrado más b cuadrado partido de a cuadrado más b cuadrado, que es raíz de 1, que es 1. ¿Vale? Entonces, si yo quiero calcular un vector unitario a partir de un vector cualquiera, lo único que tengo que hacer es dividir ese vector por un módulo. Y con esto sí que ya acabamos, ¿vale? Hasta aquí queda explicado ya todo el tema y nada más, cualquier duda ya sabéis dónde encontrarnos. Un saludo.